¿Están de camino los aliens a la Tierra para noviembre? Os hago un resumen sobre el 3I Atlas, un objeto que podría ser un cometa o no y que se acerca a gran velocidad y está creando el caos en YouTube. ¿Por qué? Todo viene de este científico Avi Loeb, un excéntrico profesor de Harvard con ganas de fama, que asegura que una nave y no un cometa podría estar de camino para noviembre. Analicemos las razones a favor. Si quisierais invadir la Tierra desde fuera del sistema solar, haríais una trayectoria muy similar a la de este objeto. Primero, se aproximó desde la constelación de Hércules, muy luminosa y difícil de detectar antes de entrar en el sistema solar. Segundo, viaja en el mismo plano de rotación de los planetas del sistema solar, es decir, en rumbo de colisión. Tercero, viaja en contradirección de la mayoría de planetas del sistema solar, incluida la Tierra, para llegar lo más rápido posible. Cuarto, este objeto realiza la maniobra de Oberth, es decir, gira alrededor del Sol a corta distancia para acelerarse. En este crítico punto alrededor del Sol es cuando tendría que modificar su trayectoria para impactar contra la Tierra, y en este justo momento, bros, solo la Tierra no tendrá visibilidad con este objeto porque quedará detrás del Sol. Pues según Avi Loeb, estas son demasiadas coincidencias. Pero calmaros, bros, en Formosa Bros somos mucho más listos que los profesores de Harvard. Todo esto lo estamos analizando desde nuestra lógica primitiva y humana. Aunque parece rápido para nosotros, este sistema de transporte sería como ir en taxi por el espacio. Los aliens llegarían así millares de años después de partir de su propio planeta, y es mucho más probable que usaran agujeros de gusano para distorsionar el espacio y el tiempo, y así llegar al instante. Y por último, y muy probablemente ya estén aquí. Un saludo, bros, desde Taiwán. Aquí sí que esperamos los aliens. No los verdes, sino los rojos, los peores de todos. Anda para allá, bobo. Viva la Tierra y viva Taiwán libre, cabrones. Nos vemos en los comentarios. Juntos contra la invasión.